Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo que anoten las palabras raras, que anoten los conceptos por ahí que no, que ustedes dicen, me suena raro, o no lo he visto, o no lo tengo muy claro, que se lo anoten aparte. Porque en esta charla es larga y vamos a ver un montón o mencionar un montón de conceptos. Eh, es un estudio sistemático de la difusión temporal en modelos geométricos de controles de estudio de grabación rectangulares. Vamos a hacer un pequeño índice así, oral, para yo contarles lo que hice con un software de modelado de acústica geométrica sobre controles de estudios de grabación. ¿Qué fue lo que hice? Fue medir la difusión en un espacio, como en una área de audición que podemos llamar sweet spot. Son varios lugares. Entonces, ¿pero qué fue lo que hice? Calculé la difusión a partir de respuestas al impulso. ¿Y qué es medir la difusión? Entonces, para contar qué es medir la difusión, vamos a tener como 40 diapositivas. Y después, en 12, salen estas conclusiones. ¿Ok? ¿Me siguen? Acá es un sí. Alguien que me escriba. Yo estoy leyendo todo lo que ustedes ponen. Perfecto. Entonces, vamos. ¿Qué es la difusión? ¿Es una propiedad de las superficies o del campo sonoro? A ver, yo los voy a invitar, no pongan nada todavía. Yo los voy a invitar a 2 o 3 que escriban algo, pero vamos avanzando un poquito. Se habla mucho de que, sí, la difusión aquí, la difusión allá. ¿Qué es la difusión? Ahora, ¿es una propiedad de las superficies o es una propiedad del campo sonoro? Difundir, ¿es distribuir espacialmente la energía sonora? O sea, esa imagen de que impacta un rayo, una flecha sobre una superficie irregular y de esa superficie irregular se irradia hacia todos lados. Eso es distribuir espacialmente la energía sonora. O difundir es distribuir la energía en el tiempo. ¿Qué significa distribuir la energía sonora en el tiempo? ¿Y en qué tiempo? ¿Por qué se habló inicialmente de difusión espacial? Entonces, hay una difusión espacial y una difusión temporal. Bien, Juan Pablo. El asunto es que la difusión espacial, a mí me gusta llamarla isotropía. O sea, lo que uno está buscando es una distribución isotrópica del campo sonoro dentro de algún volumen. ¿Sí? ¿Por qué es necesaria esta difusión espacial? Porque esta difusión espacial es un supuesto para que se cumplan las condiciones de Sabine, es un supuesto necesario para cámaras reverberantes, o sea, para medir coeficientes de absorción, como dice acá abajo, donde es necesaria la isotropía máxima, ¿sí? ¿Y dónde es necesaria la difusión temporal? Bueno, la difusión temporal es necesaria en el sweet spot, o en un lugar donde yo pretendo escuchar. ¿Me siguen? Entonces, en la cámara reverberante yo no voy a estar escuchando absolutamente nada, porque voy a colocar las muestras para medir el coeficiente de difusión, o de scattering, o voy a medir el coeficiente de absorción, pero yo no voy a escuchar nada, porque yo me salgo del laboratorio y hago las mediciones desde afuera. Entonces, ¿dónde estoy buscando difusión temporal? O difusión del tipo temporal. En todos los lugares donde voy a escuchar algo. Entonces, ¿qué es la difusión temporal? Los invito a ver este pequeñísimo video. Esas son respuestas al impulso. Observen que puedo seguir por dónde va la gota. Esto es importantísimo. Puedo seguir perfectamente por dónde va la gota. ¿Por qué? Porque todavía en el tiempo mantiene la información de procedencia. Hasta que hay un momento en el cual
no está más la información de dónde proviene la gota. En el vaso de la derecha ya no más. Mientras que en el vaso de la izquierda todavía sigo viendo de dónde proviene la gota. O sea, vamos a hacer un recap de esto. Lo que estamos viendo son dos sistemas dinámicos que están evolucionando de manera diferente. ¿Me siguen? Entonces, los dos van a terminar evolucionando en algo en el cual no vamos a poder discriminar de dónde viene la gota o cuál es el trayecto que hizo la gota por adentro del agua. ¿Me siguen? Eso es importantísimo, porque una vez que llegamos a ese instante, ya podemos decir que hay difusión máxima. Es un supuesto. ¿Ok? ¿Esto está claro? Eso es lo que me importa. Porque ese momento lo vamos a llamar tiempo de transición. TT, Transition Time. Entonces, vamos a continuar con el video. Esto que acabo de poner es un difusor. Observen, lo paso un poquito antes. Una respuesta al impulso, fíjense. Este todavía no perdió la información, pero si quiero acelerar el proceso de pérdida de información, de proveniencia de cada uno de los rayos sonoros, le agrego un difusor. Entonces, ¿para qué sirven los difusores? Uno de los fenómenos que generan los difusores es acelerar el tiempo de transición. Eso es muy importante, porque esto es lo que sucede en el tiempo. En el lugar donde yo escucho, o sea, mis oídos no van a estar en todos los lugares de esta habitación. Mis oídos están acá, ahora. Entonces, lo que me interesa es que ustedes puedan comenzar a ver para qué sirve un difusor. Si mis oídos están acá, no están ahí, no están acá, no están más adelante ni están más atrás, están acá. ¿Qué hacen los difusores con el campo sonoro en este punto, temporalmente? Temporalmente lo que está sucediendo es, cuando coloco más difusores, reduzco el tiempo de transición. Y aparte hago algo que lo vamos a ir viendo en esta presentación. Entonces, conceptos importantes. Tiempo de transición. ¿De qué? De un sistema dinámico. ¿Cómo? ¿El recinto es un sistema? Sí, el recinto es un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque evoluciona en el tiempo. ¿Por qué? ¿Dónde está la evolución? Que en el campo temprano, antes del tiempo de transición, conozco la proveniencia de la información sonora, o sea, dónde impactaron los rayos sonoros. Todos estos conceptos los vamos a ir guardando, ¿ok? Esto es muy importante, saber que este es un sistema, el recinto, es un sistema dinámico que evoluciona en el tiempo. ¿Vamos? Bien. Entonces, esta es una respuesta al impulso. Para aquel que no sabe lo que es una respuesta al impulso, anótese respuesta al impulso para ir a estudiarla después. Esta es la respuesta al impulso de un recinto, cualquiera, un modelo, en donde a partir de cierto momento, que es este momento que está acá, ya perdió prácticamente la información de proveniencia y ya todo lo que proviene está temporalmente, ya está difundido. Entonces, este intervalo es el que tenemos que analizar, que es donde está la personalidad del recinto. La personalidad está acá, no está acá. Acá yo voy a percibir un tiempo de reverberación, punto. Pero si el recinto me ensancha la fuente sonora, si me corre el foco, ¿sí? Si me da decorrelación binaural o no, o me cierra, no, o sea, es muy correlado binauralmente, todo eso va a suceder aquí. Todo eso va a suceder acá. ¿Eso está claro? Perfecto. Entonces, este intervalo es lo que se llama campo temprano. ¿Cuánto dura el campo temprano en tiempo? Bien, momento.
el campo temprano dura el tiempo de transición. Eso es lo más importante. Ese es el concepto. O sea que lo que tenemos que encontrar es el tiempo de transición. ¿Me siguen? Entonces, esta es la propuesta. Que la difusión temporal es un proceso, no es un estado. A ver, un tiempo de reverberación, ¿cuánto es? 2 segundos. Es una foto, clic, ya está, es un número. Un estado tiene 2 segundos de tiempo de reverberación. Bueno, nuestra propuesta es que la difusión temporal, o sea, lo que sucede entre 0 y el tiempo de transición, es un proceso, no es un estado. Es la evolución temporal que el sistema dinámico llamado recinto tiene desde 0 hasta el tiempo de transición. La forma en que evoluciona es la textura acústica. ¿Ok? Entonces, el transition time es la velocidad de evolución del sistema dinámico llamado recinto. Entonces, lo que vamos a ver es un pequeño resumen de este paper que presenté en septiembre del año pasado en Ámsterdam. Este es el nombre del paper. Acá estamos los autores para que ustedes después lo puedan buscar. Entonces, ¿cuánto dura el campo temprano? 50, 80, 350 milisegundos. Ahí pusieron un montón de números. Is there any way to better quantify what's happening in the early part of the RIR? RIR es Room Impulse Response. Lo van a ver así en la literatura y en general en esta presentación. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar lo que está sucediendo en la parte temprana? Porque vamos a ver un montón de palotes, que son las reflexiones. ¿Y cómo las cuantificamos? ¿Cómo le ponemos un número a eso para compararlo con la evolución de otro sistema dinámico llamado recinto? Porque todos evolucionan de manera diferente. Entonces, acá hay que definir la difusión temporal. Entonces, lo que sucede desde 0 hasta el transition time es la textura acústica. Es lo que nosotros dimos en llamar textura acústica. ¿Por qué? Lo que hicimos fue poner esta textura y la difusión temporal en definiciones robustas, en definiciones duras, numéricas, porque hasta el momento es la forma en que era todo algo, era como arena que se iba entre los dedos. Entonces lo que nosotros hicimos fue, con nuestra investigación, le pudimos poner nombre a todo esto y le pudimos poner definiciones bien precisas. Dada una respuesta al impulso, the room acoustic texture, la textura acústica, es el patrón temporal y de amplitudes de las reflexiones tempranas que suceden antes del transition time. No, perfecto, muy bien la pregunta. RIR es Room Impulse Response, bien. Y por acá dice, desde 0 hasta transition time, ¿es textura acústica o campo cercano? Olvídate campo cercano. Olvídate. Estamos hablando de lo que sucede en el tiempo. No es cercano, sería campo temprano en todo caso. ¿Sí? Que es el conjunto de estímulos sonoros que te están llegando mientras dura el campo temprano. ¿Está claro? Bien, porque nosotros, a ver, el sistema auditivo codifica todo en términos temporales. ¿Vamos? Entonces, es súper importante entender lo que sucede temporalmente. Entonces, temporalmente, si después del transition time ya está todo mezclado, no hay información de proveniencia, ya está todo difuso temporalmente, y mucho sentido no tiene. Ahí ya tenemos tiempo de reverberación y punto, energías tendremos. Pero no hay información temporal que podamos separar auditivamente. En cambio, las reflexiones que sí podemos entender y separar auditivamente van desde 0 hasta el transition time. ¿Cómo determinamos cuáles son reflexiones tempranas? Muy bien. Siempre fue, o sea, matemáticamente no hubo forma. Ya vamos a llegar, espérame, Diego, ya vamos a llegar.
Espérame que se va. Es un poco difuso esto. Es difuso. Sí. A ver. ¿Es posible separar las reflexiones? Sí, encontramos una manera matemática porque encontramos que las server reflections son outliers, un outlier estadístico. Entonces, hemos podido separarlas, o sea, hemos dicho que estas reflexiones tempranas que haya antes del transition time aportan el 99% de la energía acumulativa, ¿sí? En el tiempo. Y va a ser recontra abstracto. A ver, la forma, vamos a verlo, sigue siendo abstracto. O sea, es importante este valor, que la energía de las early reflections, según nuestra definición, aportan el 99% del total de la energía acumulada. Ahora vamos a verlo. Entonces, si nosotros hacemos un estudio estadístico de lo que sucede acá, en estas reflexiones, nos va a dar un histograma de este tipo. Si hacemos un estudio estadístico acá, nos va a dar un histograma de este tipo. Es diferente este histograma de este histograma. Fíjense lo que dicen en el Karman, Stanford. The reflections portion of the reader defined as everything up to the point at which the statistical description of the late reverb becomes appropriate. Esta es una definición como la que van a encontrar en cualquier libro. Entonces, ¿en qué momento el late reverb becomes appropriate? Y a partir del transition time, de acá para allá podés hablar de, sí, late reverb. De aquí para adelante, y hay un dominio de reflexiones tempranas. O sea, son reflexiones que le dan la personalidad sonora al recinto. Una sala de conciertos, un control room, todo tiene una personalidad. Hemos encontrado que hay personalidades buenas y personalidades malas. A ver, buenas y malas. Olvídate de esa subjetividad. Hay personalidad, o sea, un control no debería tener personalidad. O sea, hemos encontrado que cierta distribución de reflexiones tempranas son más impersonales y cierta distribución de early reflections y dan una personalidad. O sea, uno escucha la sala, claramente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este histograma? Anoten la palabra histograma, es una forma de estudio estadístico de un conjunto de datos, es una forma de representar ciertas características de un conjunto de datos. El audio tiene reflexiones, ¿no? Sí, no vivimos en una cámara anecoica, totalmente. Pero, a ver, vos no querés, vos cuando estás grabando en un control, por ejemplo, vos no querés que tu mezcla sea perfecta, pero para las reflexiones que tiene ese control. Cuando vos vas a escuchar ópera a una sala de conciertos, y la sala de conciertos es un instrumento más. Sí vas a escuchar la sala, querés escuchar la sala. Cuando se le pone una concha acústica atrás a una orquesta, y porque vos querés escuchar la orquesta, a ver, o con más energía, o querés escuchar enriquecida a esa orquesta, o querés escuchar que esa señal acústica alimente más la sala, pero decididamente cuando vas a un concierto, a una sala de conciertos, a un auditorio, y muy probablemente quieras, si suena bien, muy probablemente quieras escuchar la sala, pero en el control no. Vos tenés que mezclar para todos, para todas, que se oiga bien en todas las salas, y no que se oiga bien con tus reflexiones tempranas. Vamos a llegar a comparar 9 setups de controles. 9. Entonces vos vas a poder ver, son genéricos. Entonces esos 9 vas a decir, si tengo que diseñar un control. ¿Y hacia dónde voy? ¿Por qué? Porque el control tipo LED, Live End, Dead End, más o menos es una idea que se estableció en 1980, 1979, que hasta hoy no pasó nada. O sea,
Avanzamos en un montón de cosas, transmitimos audio por IP, hacemos congresos virtuales, sin embargo, seguimos construyendo controles de la década de 1980. Momento, no te voy a spoilear la película. A ver, déjame leer bueno, ¿se podría decir que las reflexiones tempranas son análogas al envolvente de una señal? No. Un envolvente implica un filtro, un integral. Estás poniendo un filtro de pasabajos con relación a las características propias de un sonido específico. No, las reflexiones tempranas son una copia del sonido directo, pero retrasado cierto momento y con una magnitud importante hasta el tiempo de transición. Después del tiempo de transición están demasiado encimadas, en donde vos prácticamente no vas a poder entender cada una de las copias de esa señal retrasadas. O sea, antes del tiempo de transición, nuestro sistema auditivo sí lo va a entender que hay copias de la señal directa. Después del tiempo de transición, prácticamente vas a escuchar, prácticamente no, vas a escuchar ruido blanco gaussiano. Una cosa así. Pero bueno, sigamos. ¿Qué diferencia hay entre este histograma y este histograma? Las early reflections son muestras que no corresponden a una distribución gaussiana normalizada. O sea, vuelvo al anterior, esto es una distribución gaussiana normalizada. Esta no. ¿Y entonces en qué se diferencian? Se diferencian en algo que se llama kurtosis. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, acá tenemos una respuesta al impulso, ¿me siguen? Una respuesta al impulso. Entonces, al inicio de la respuesta al impulso, podemos calcular en esta ventana de integración, o sea, tomo todos esos samples y le calculo el histograma. Ese es el histograma. Es muy picudo, muy picoso, ese histograma que es una normal pero muy picada. En el intervalo B ya no es tan picoso y en el intervalo C es menos picoso. La diferencia, lo que cambió, numéricamente hablando, es lo que se llama kurtosis. En este intervalo respecto de los demás es que hay un heavy tail. Ok, sí. Vamos a avanzar. Entonces, acá están la literatura en la cual pueden basar todo nuestro trabajo. Y en el paper que les conté antes está toda la literatura en las referencias bibliográficas. Entonces, en la parte temprana hay un heavy tail, o sea, la kurtosis es muy alta. Esta es la distribución que hay al origen de una respuesta al impulso. Y termina siendo una normalizada, esta que está acá. Parece una pavada, parece un detalle, pero ese detalle claramente me dice que son outliers lo que hay al principio, que no hay al final de una respuesta al impulso. Esos outliers estadísticos, de alguna manera, los tengo que extraer. Que eso era lo que no se podía, o quizás a nadie se le había ocurrido. Nosotros venimos estudiando esto hace como 7, 8 años, en cómo extraer y cuantificar esto. Bueno, lo pudimos hacer. ¿Cuál es el método matemático? Este es el método matemático. Está en el paper, ¿ok? Lo que aplicamos es un Moving Median Filter, ¿ok? Este Moving Median Filter genera sobre la respuesta al impulso, o sea, el Moving Median Filter sobre la respuesta al impulso al cuadrado, ¿ok? Entonces, porque como es presión al cuadrado es directamente proporcional a la potencia. Sería. Entonces, acá tenemos la respuesta al impulso en azul, y acá o sea, el RIR al cuadrado, y en rojito tenemos lo que es el Moving Median Filter. Cuando los restamos, acá tenemos la respuesta al impulso al cuadrado menos la respuesta del Moving Filter, está acá. Cuando las restamos, aparecen estas reflexiones. O sea, esas son las early reflections, pero sin decay. O sea que las podemos
perfectamente aislar, estudiarlas y no estar influenciados por el decay de la sala. Esto es muy importante, porque después lo que hicimos fue sumarlas o sea, empezamos así, empezás a sumar esta energía más esa, más esa, más esa, más esa, más todas estas energías, uno va teniendo este resultado, que después se normaliza porque se divide con el máximo. O sea, la sumatoria forward, o sea, en el tiempo de haber aislado cada una de las early reflections, me da esta señal, no es una señal, es una distribución temporal de energía. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo que me estaban pidiendo por ahí antes. Ahí tenemos una respuesta al impulso, esto es un zoom de la parte temprana. Acá tenemos el resultado de procesar la azul a través del Moving Median Filter. Y cuando los restamos, esta menos esa, acá comienzan a aparecer en azul las Early Reflections. Estas Early Reflections son los outliers estadísticos, que lo supimos gracias a estudiar la kurtosis. Porque Cheol-Ho pudo estudiar que la kurtosis variaba a medida que evolucionaba en el tiempo una respuesta al impulso. Esto es súper importante, porque llegamos a sumar estas energías en esta suma acumulativa de energía. ¿Me siguieron? ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, lo probamos con unas respuestas al impulso sintéticas. Por acá abajo dice Gaussian White Noise Room Impulse Response. ¿Y cuándo se convierten las Room Impulse Response solamente en ruido gaussiano con decay? Después del transition time. Todas. Con diferentes decay para diferentes frecuencias, obviamente. Esto lo detectó, esto lo encontró el profesor Pollack hace varios años atrás. Entonces, lo que hicimos fue probar con Gaussian White Noise Room Impulse Responses esa sumatoria en el tiempo. O sea, le quitamos las early reflections y las sumamos en el tiempo. Y nos dio este gráfico. Y después lo hicimos con los outliers de Room Impulse Responses reales. Y pudimos observar que la sumatoria era diferente de esta, que se había hecho perfectamente con ruido gaussiano. Fíjense acá el match entre una curva que es ideal, que es una linealización teórica, ahora en la próxima va a aparecer, les spoileo un poquitito la diapositiva. Fíjense, acá hay dos curvas, una machea a la otra, en cambio acá no hay un match, prácticamente en ningún lado hay un match. Es muy interesante esto. Entonces, si toda la respuesta al impulso no tuviera información, o sea, fuera ruido blanco gaussiano nada más, prácticamente no tiene early reflections importantes en magnitud. O sea, la sala no tiene identidad propia, es neutra. Sería la carga de un capacitor. Interesantísimo es esto. ¿Por qué? Porque esta ecuación ya la conocemos. Esa es la carga de un capacitor. O sea que para cada respuesta al impulso, esto fue algo que nosotros aportamos también en estos congresos del año pasado, uno de Alemania, otro de Holanda, es que pudimos encontrar la curva ideal y la curva que tiene la respuesta al impulso que estamos analizando. Entonces acá aparece, esta curva que está acá, esta es la acumulativa ideal, esta es la acumulativa que
que es el best fit a la real, que es esta que está acá, Real EDF, esta es la curva real de las early reflections de la respuesta al impulso que estamos procesando. Esta en azul continuo es la que debería tener conociendo su transition time. Y esta punteada es el best fit de la real. ¿Se entiende? Entonces aparece un parámetro, aparece otro parámetro. No hace falta que se lo acuerden, no es lo importante. Lo importante es que analizando la parte temprana, solamente esto es analizar desde cero hasta el transition time. Esta es la evolución, esto que están viendo, el Real EDF, es la evolución temporal del sistema dinámico. Eso es lo importante. Y todos los recintos evolucionan en forma diferente. Y todos los puntos dentro de una sala evolucionan de forma diferente. Es muy importante este dato. Súper importante. Entonces, hemos definido un montón de variables. No es lo importante. Lo importante es que de acá sí hicimos un estudio de Diffusers Surface Extension. ¿Qué tienen que ver los difusores? Eso es lo que estarás preguntando. Si hasta ahora ni me hablaste de difusores, ahora vas a ver. Porque cuanto más difusores, se supone que temporalmente es más difuso. Entonces vamos a ver si algo de esto, o esto, o esto, se puede relacionar con algunos de estos tres. Para eso, lo que hicimos fue otro estudio que lo presentamos en las jornadas que hacemos en la universidad, en la UNTREF, la JAS, todos los años, en donde lo que hicimos fue una cámara reverberante, la fuimos llenando con difusores en forma muy controlada. Entonces conocíamos la superficie de difusores que estábamos colocando y fuimos conociendo la variación de la evolución temporal del sistema dinámico de ese recinto. ¿Qué es ese recinto? ¿Me siguen? Si ustedes pueden observar por acá, acá van a ver micrófonos. Acá hay un micrófono. Van a ver, acá hay otro micrófono. Bueno, son como 22 micrófonos que están censando todo el campo interno. ¿Qué fue lo que encontramos? Lo que encontramos, aplicando un modelo de red neuronal, porque el modelo matemático era tan complejo y tenía tantas variables que lo único que nos sirvió fue utilizar un modelo de red neuronal. Entonces, lo que pudimos hacer es relacionar la extensión de difusores con esta variable y con esta variable, con estos grados de influencia. O sea, la distancia entre modelos, no importa qué es la distancia entre modelos, es una característica de estudiar, salió de ahí de esas dobles S que vieron recién. Entonces, de estudiar la evolución temporal del sistema dinámico, sale este parámetro, ¿sí? Que influye en un 41,7% en calcular cuántos difusores había colocados. Y el early decay time en un 58,3% para saber la extensión. O sea, yo conociendo esto y conociendo esto, puedo saber cuánta superficie de difusores hay funcionando. ¿Me siguen hasta ahí? Y casi fue Big Data. Imagínate, con 22 micrófonos, 4 superficies diferentes de micrófonos. La fuente sonora fue rotada 4 o 3 ángulos por bandas. Y estamos ya prácticamente hablando casi de unos 3.000 y pico de respuestas al impulso, más o menos. Fue muy largo el trabajo, Juan, fue muy largo.
Eh, sí. No era importante calcular la eficiencia. Estaba muy buena la pregunta, porque de acá tenés un pedacito chiquitito para ver si los difusores, o sea, un poquitito más de trabajo en esto y sabés si los difusores funcionan o no funcionan. Por eso voy a spoilear un poquitito esto. No, ya no me importa si realmente el difusor es bueno o es malo. Lo que me va a importar es si realmente en el campo sonoro hay un efecto o no hay un efecto. ¿Qué querés decir, Ale? ¿Querés decir que si yo pongo muy buenos difusores, pueden no funcionar en el campo en donde yo quiero escuchar? Correcto, correcto. O sea, vas a tener que ir colocando difusores e ir midiendo en el punto de escucha o los puntos de escucha. Y de esa manera ir viendo cómo la colocación o adición de difusores van modificando la evolución de ese sistema dinámico sobre el cual vos estás trabajando. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Genial. Entonces, sigamos. Vamos a resumir. Nos preguntamos, ¿dónde está la difusión temporal? Ah, está en la parte temprana. ¿Cuál es la parte temprana? Y es desde inicio del estímulo hasta donde se pierde la información en los rayos sonoros, o sea, el tiempo de transición. ¿Cómo podemos estudiar la evolución temporal del sistema recinto? Bueno, extrayendo las early reflections. Las pudimos extraer, perdón, matemáticamente, en forma exitosa y en una manera súper robusta. Cuando las extrajimos y les empezamos a analizar, pudimos extraer muchos parámetros. Con todos esos parámetros alimentamos una red neuronal y de la red neuronal el análisis fue que muy poquitos parámetros eran los que realmente influían en la difusión, en entender cuántos difusores había colocados. Entonces, este es el modelo de red neuronal en donde dio la mayor certeza, o sea, los valores predichos, o sea, tuvimos que entrenar al sistema, a la red, y después tuvimos que hacer funcionar al sistema, y el sistema, esta combinación fue la que mejor predijo la situación real, para eso sirven las redes neuronales. Entonces, llegamos a esto. Llegamos a, no importa la forma, está en los papers, que la difusión, que es directamente proporcional a la cantidad de difusores, es proporcional a este valor, 0,42. Esta es la ecuación de la difusión, pero esto varía de 0 a infinito. Entonces lo tuvimos que limitar a 0 a 1 para que sea un parámetro. ¿Sí? El coeficiente de absorción varía de 0 a 1, el de scattering de 0 a 1, el de difusión de 0 a 1. Bueno, tuvimos que manipularlo matemáticamente y el sound field diffuseness va a ser igual a D es igual a esto que está acá, dividido 1 más D. Y de esa manera está bounded between 0 y 1. ¿Me siguen? O sea, nosotros, esta es la conclusión, este es el hueso de la cosa. Estudiando, primero aislando las early reflections, tomándolos como outliers estadísticos, las pudimos aislar, encontrar el tiempo de transición y a partir de estudiar la evolución de un sistema ideal como es el que presenta una respuesta al impulso con ruido blanco gaussiano, comparándolo con el que podés medir en cualquier lado, un sistema real, de ahí pudimos extraer un montón de parámetros. Aplicamos redes neuronales y pudimos encontrar la menor versión para poder predecir la difusión. Y de ahí pudimos encontrar una ecuación para predecir la difusión temporal en un punto. O sea, ahora nosotros, cualquiera, puede ir, medir una respuesta al impulso y a partir de esa respuesta al impulso conocer el sound field diffuseness. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿O se me están durmiendo?
Sí, se me están durmiendo, no. Ok, perfecto. Entonces, temporal sound field diffuseness is not a state, es un proceso. Y sí, yo sé que esto es complejo, o sea, yo te estoy sintetizando 8 años en 1 hora. Sé que es difícil, sé que es complejo. Entonces, no es un estado, o sea, es la evolución de un sistema, o sea, es un proceso, ¿sí? La difusividad o la difusión temporal de un recinto es lo que sucede desde cero hasta el tiempo de transición, ¿sí? Es un proceso, no es una foto, no es un estado. Esto es muy importante, porque conceptualmente vos te tomás la temperatura, ¿sí? ¿Cuánto te da? 36,5. Eso es un estado. Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo, que hasta ahora nadie refuta, lo que estamos proponiendo es que es un proceso, no es un estado. No le estás tomando la temperatura al recinto, estás observando cómo evoluciona. La forma en que va a evolucionar temporalmente ese sistema depende fuertemente de los difusores. Te estoy casi spoileando la película. ¿Me seguís? Miro ahí porque tengo ahí el chat. Bien, bien. La duración de este proceso es el transition time. ¿Cómo evoluciona? Es la textura acústica. ¿Sí? Entonces, el, el cómo está evolucionando es la textura, es la personalidad que yo estoy escuchando. Es decir, uy, mirá, es un trío, es un cuarteto, pero suenan súper anchos en ese escenario. Bueno, no es el trío, no es el cuarteto, es la sala que te lo está haciendo sonar muy ancho. Eso es una personalidad de una sala. ¿Se entiende eso, ese concepto? O son 4 y suenan todos al medio, y suenan medio mudo. O sea, realmente los oigo donde los veo. ¿Se entiende eso? Veo un terceto, los oigo donde los veo. Bueno, la sala no me está modificando esa imagen, o sea, auditivamente no me está modificando lo que veo. Ahora, veo un terceto, pero en vez de, en mi imagen visual lo veo con este ancho, y en mi imagen aural lo veo con este ancho, y la sala me está modificando lo que veo. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, el SFD es máximo cuando el proceso, la evolución, es idéntica a la ideal. O sea, el SFD es máximo cuando le puse tantos difusores que el crecimiento de esa S que ustedes veían es muy suavecito, es igual al que vos generarías si la respuesta al impulso fuera ruido gaussiano, con decay, obviamente. ¿Me siguieron? Entonces, independientemente de su duración, si el transition time vale 10 días o 100 milisegundos, no importa. Pero si está pegadito, pegadito, esa esa forward, esa integral o esa sumatoria en el tiempo, está pegadita al proceso ideal, bueno, el SFD es máximo. Lo que lograste con los difusores es prácticamente romper en el tiempo, en un montón de reflexiones chiquititas, todas las reflexiones tempranas. ¿Se entendió ahí? Sin outliers, exactamente. Exactamente. Entonces, nos juntamos con un equipo del Politécnico de Torino e hicimos una investigación muy bonita. Vale, todo esto para explicarme lo de los controles, me estás volviendo loco. Sí, las dos. Sí, las dos. Pero es importante para entender. A ver, una cosa es dar una conferencia y otra cosa es tratar de dar una conferencia y tratar de transmitir algo, tratar de transmitir conocimiento. Esa es mi intención. Por eso, lamento, hay
conceptos que atrás llevan mucho background, ¿ok? Pretendo formar, ¿sí? No pretendo contar, pretendo formar. Entonces, con la gente del Politécnico de Torino, que hicieron un maravilloso trabajo en la ESPRO IRCAM. ¿Qué es la ESPRO IRCAM? La ESPRO IRCAM es una sala de conciertos donde varían todos los revestimientos, como en unidades de 2,30 m por 50, 60 centímetros de ancho. Varían, son como unos triángulos prismáticos en donde mecánicamente se van variando y tienen absorción, reflexión y difusión. Entonces, se hicieron 3 experimentos, caso A, caso B, caso C. De acá salen conclusiones que son las que se usan para el trabajo hecho en los controles. Entonces, rápidamente, esta es la sala ESPRO del IRCAM, que tiene cada uno de estos cuadrados, que tiene como 2,5 m por 2,5 m, tienen estas unidades. Y estas unidades, una sección así, sección lateral, tienen estos prismas que se van rotando. Entonces, de un lado tienen scattering, de un lado reflexión, de otro lado absorción, y si uno los deja en el medio, presentan un mayor grado de scattering. Esta es la ESPRO IRCAM, que tiene 24 metros por 15 metros, como por 9 y pico de alto. Es una sala de conciertos que hay en París, en el Centro Pompidou. No, yo no diría que es el Fourier de las reflexiones. Pero después hacemos un poquito de filosofía, si querés, Eduardo. Entonces, acá se colocaron un montón de micrófonos en puntitos verdes, como todos deben ver. Entonces, acá está un pequeño detalle más de lo que son los revestimientos. Y en el caso A, se puso toda la sala de un tipo, o todo el tipo reflejante, o todo el tipo absorbente, y se fueron colocando difusores adelante, al medio y atrás. Adelante, al medio y atrás. ¿Sí? Entonces se pudo obtener, acá se ven las fotos de la sala, entonces acá tenés los difusores que se pusieron adelante, al medio, atrás de la sala. Y se midieron las respuestas al impulso en estas 24 locaciones, ¿sí? Entonces los resultados son muy interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque no importaba dónde colocaran los difusores, si adelante, en el medio o atrás. Todavía no relacionen esto con controles, no lo relacionen con controles. Lo importante que sale de acá es una expresión indirecta del JND, Just Noticeable Difference. JND es una magnitud de variabilidad, de percepción de la variabilidad de un parámetro que tiene su reflejo, en este caso, en la percepción auditiva. Entonces, si yo tengo una sala que tiene, ponele 2 segundos de tiempo de reverberación, ¿cuánto tengo que variar el tiempo de reverberación para que me dé cuenta? Lo tengo que variar más de un JND del RT, del tiempo de reverberación. Bueno, es muy complejo encontrar los JNDs porque necesitan muchísimos tests subjetivos. Entonces, lo que nosotros hicimos es tomar unos resultados de este estudio, aparte de las respuestas al impulso. En este estudio, los colegas de la Universidad Italiana lo que hicieron fue hacer un test y encontraron que la gente no escuchaba diferencia entre colocar los difusores adelante, en el medio o atrás, en ninguno de los casos. Entonces, nosotros dijimos, ¿cuánto varía el SFD? Porque esa variación nadie la oyó. Entonces, hicimos las cuentas y la variación da 10%. Es muy interesante este valor. Súper, porque este valor después lo vamos a utilizar para controles. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Necesito dedos despiertos. Dedos despiertos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien, aunque sea
15, pero están despiertos. El resto ya se aburrieron. Entonces, el experimento B, el experimento B, el experimento B era otro, no importa cuál era. El asunto es que le calculamos el transition time por tercios de octava, ¿sí? Para una condición, esta condición es totalmente reflejante la sala, esta es condición totalmente difusa y esta condición es totalmente absorbente. Firme como el flan. Entonces, esto es muy interesante, porque el early sound field tiene duraciones diferentes en función de la frecuencia. Ya empezamos a tener problemas acá. Entonces, por ahí estaban, ¿se acuerdan cuando al principio tiraron 15 milisegundos, 10 milisegundos, 35? Sí, 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 todo esto ya está hecho. A ver, si estamos activos. De hecho, luego contar. Ok, Kendris, ningún problema. Es difícil no reconocer esos cambios sin entrenamiento. No, no, no. Justamente, los JND se desarrollan para no tener entrenamiento y escuchar el cambio. Para eso están los JNDs. O sea, el JND no es que llamás a Golden Ears y les decís, a ver, ustedes que son 20 personas Golden Ears, escuchen a ver si hay un cambio. No, 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 se pone gente normal. O sea, estamos partiendo de una base de que si la variación de difusión de SFD es mayor a 10%, y ya empiezo a dudar, empiezo a entender que muy probablemente se oiga. Para eso sirve el 10%. En este caso, ¿se puede hacer o se hizo alguna predicción en Easy u otro software para poder comparar teoría y realidad? A ver, esto es realidad. Lo que te estoy mostrando, Juan, es realidad. Esto no es modelación. Esto es realidad. Esto es lo más interesante. Son modelos de tamaño real, físico. Y el IS es lo que te voy a mostrar con los controles. Todo esto hecho, pero con los controles. Entonces, a ver, el tiempo de transición varía en función de la frecuencia. ¿Qué significa esto? Que el tiempo temprano varía en función de la frecuencia. Acá lo tenés. Esta es la duración del tiempo temprano. Acá lo tenés en milisegundos. ¿Cómo? ¿No era que eran 35, 15? No, no, no es eso. A ver, voy de vuelta. Esto es lo que me dicen objetivamente los recintos reales. Eso es lo interesante. Está bien, nosotros dijimos que el transition time está en el 99% de aporte de energía del total normalizado, en la sumatoria esa, en la S. Ok, no pongamos 99, pongamos 90. Ya está, se corrigen todos los valores, pero ciertamente no es ni 15, ni 30, ni 35, ni 50, ni 80 milisegundos la duración del campo temprano. Ese es uno de los datos más fuertes que tenía el trabajo de investigación presentado en Holanda el año pasado. Entonces, a ver, experimento caso C, muy interesante. Lo que hicimos fue toda la sala absorbente menos una pared reflejante, o toda la sala absorbente y solo una pared difusa. ¿Sí? Observen acá las 24 posiciones de micrófono, 4 micrófonos muy cercanos, 4 micrófonos muy lejanos. En los mismos casos, cercanos, lejanos. ¿Sí? Entonces, lo que pudimos observar, este es parte del resultado. Con la pared reflejante, acá en puntitos se ven, en puntitos violeta o fucsia, se ven los micrófonos. Y esta es la fuente sonora, en una posición y en otra posición. Son dos posiciones diferentes. Y lo que estamos viendo, esto que está acá, esta escala, es el tiempo de transición. O sea, la duración del campo temprano. ¿Sí? No por frecuencias, sino por espacio. Es un mapeo en el espacio. ¿Qué me quiere decir este espacio? Me quiere decir que cuando toca un instrumento en esta posición,
Y con esta pared toda reflejante, la distribución del campo temprano tiene esta forma. ¿Sí? En rojo más profundo, rojo más fuerte. No, esto no es un cuarto. Esto es lo que tenemos que ver. Esto es lo que hay que ver. Todo lo demás no hay que verlo. Esta es la fuente, ¿sí? Este es el espro. Esta es la sala de concierto, es todo esto. ¿Sí? El software que hemos desarrollado para hacer la interpolación de los valores, como no hay valores acá afuera, no es válido. Pero como sí hay valores acá adentro, sí es válida la interpolación matemática. Entonces, lo que hicimos fue mostrar en intensidades, según esta escala, la duración del campo temprano. Pero si los instrumentos tocan en otra posición, para la pared reflejante, fíjense cómo cambia la distribución del campo, o sea, la duración del campo temprano. Es mucho más uniforme, aparte, en toda la zona de audiencia. ¿Me siguen? Perfecto. Ahora, seeds may have different early sound field durations. Esto es algo único. Nunca fue demostrado esto. Ahora, sí, los dos gráficos son para una pared reflejante colocada acá, o sea, es la misma sala, lo único que cambia es que la fuente está acá o la fuente está ahí. ¿Qué significa? Que depende de dónde ponga la fuente, voy a tener la duración de mi campo temprano. Y aparte, depende de cómo sepa colocarlo dentro de una sala, voy a tener dentro de la zona de audiencia una zona menos uniforme o más uniforme. Va a depender de las paredes que tenga cerca de la fuente en esta uniformidad o en esta no uniformidad. ¿Y ahora qué pasa si le pongo acá difusores? Acá está. Solamente difusores en esta pared. Fuente 1, posición 1, fuente, posición 2. ¿Me están siguiendo? O sea, observen, lo que sucedió fue que se redujo el tiempo de transición en ambos casos. Ahí y ahí. Ahí pared reflejante, ahí pared difusa. ¿Se logra ver la diferencia? Perfecto, ya estamos terminando. Diffusers may have reduced and distribute transition time more uniformly than reflective wall. Entonces, desarrollamos una ecuación del transition time también aplicando redes neuronales. Y acá llegamos a lo nuestro. Entonces, control rooms, ¿es LED la mejor opción? Entonces, este concepto, el de el LED, Live End, Dead End, es un concepto de 1980 que hasta hoy no cambió. Entonces, lo que dice es que esto es vista de planta desde arriba, el frente es absorbente y la parte de atrás de un control es difusora. Entonces acá tenemos un corte, una vista solamente del frente, y acá tenemos un corte axial, donde tenemos un lateral absorbente y un lateral aparentemente difuso. En definitiva, lo que se pretendía, y que esto es lo que evidentemente están buscando los diseñadores, no entiendo por qué, es que exista este pozo en la respuesta al impulso. Esta es una respuesta al impulso, un modelo, una simplificación. Venga, que dice diffuse sound field. ¿Y dónde empieza esto? Empezaría en el transition time. Bueno, ahora sí, exacto, en el transition time. Pero ahora lo podés medir. Antes decían 35, 15, 10 y tiraban cualquier cosa. No, ahora lo podés medir. De hecho, ahora les voy a mostrar. Entonces, acá tenés las early reflections fuertes para colmo. Entonces, veo una respuesta al impulso medida y digo, ¿y cuál será la textura acústica que tendría un control? Entonces, acá inicié un modelado en IS. Rectangular room, ¿ok? 130 metros cúbicos,
configuraciones diferentes. Las 9 configuraciones fueron variando estos cuadrados o estos paneles, ¿me siguen? Se encendió solamente un estudio monitor, el de la izquierda, Geometrical Acoustics Model, que incluía la difusión, Software is, orden de reflexiones 20, Scattering fue considerado 90%. Nunca lleves 99% un software de estos. Nunca lo lleves. No pongas 100%, porque siempre algo no le gusta a este tipo de softwares. Entonces pone predominantemente difusión, 90%. Absorción, también, predominantemente 90%. Reflexión, 0%. Entonces, lo que fueron encontrados fueron resultados globales. Early Decay Time, Transition Time y SFD. Y acá van a ver, anótense por ahí porque se lo van a perder. En rojo, anótenselo, rojo, la absorción. Azul o celeste, la difusión. Y en verde, la reflexión. ¿Ok? Vamos a pasar rápido por 9 configuraciones diferentes. Ahí vamos. Entonces, primero, LED 1. LED 1, acá tenés. Esta es la zona de escucha. ¿Por qué? Porque el sweet spot estará por acá más o menos. Y de repente yo dije, ¿y qué pasa si ponen la consola mal, muy adelante, y el sweet spot está como por acá? ¿Y qué pasa si una persona se sienta a la izquierda? ¿Y qué pasa si una persona se sienta a la derecha? Entonces en el ¿y qué pasa? Bueno, fui haciendo una zona de escucha. ¿Sí? Entonces lo que vamos a estudiar es toda esta zona. Acá atrás puede haber productores, puede estar la consola más atrás y el sweet spot más atrás. O sea, abarca una superficie. Entonces, a ver, en esta superficie, todo esto que está atrás es difusor, ¿sí? Early Decay Time, 0,39. Transition Time, 53 milisegundos. No estamos hablando de los modos, no estamos hablando de la respuesta en bajas frecuencias, nada. Estamos hablando un ancho de banda que puede ir aproximadamente de 300 ciclos a 15, 20K, ¿sí? Es algo global y genérico, es una sola banda, o sea, esto está estudiado valores globales. SFD 011, Sound Field Diffuseness 011. Vamos al LED2 y en la pared trasera hicimos una pequeña alteración. Le pusimos, recuerden, reflexión en verde, o sea, este es el techo, ¿sí? Esta porción es el techo. Todo esto es absorbente en rojo, reflejante en verde, difuso en azul. Acá le pusimos reflejante, difuso, reflejante. 0,34 el early decay time. Transition time 49 milisegundos. Pero como no era 15, si ustedes ven el paper dice de 0 a 15, el de 1980. Bueno, el transition time no da 15. El SFD 0,14. Ah, o sea que este que tiene menos difusión, menos difusores atrás, funciona mejor que este. Acuérdense, cuanto mayor es el SFD y me lleva 1, más neutro es, o sea, menos personalidad tiene el recinto. Ahora, sí, pero te spoileo la película. 0,11 y 0,14 no es nada. Es muy malo. Early Sound Scattering, ¿sí? Todo el frente difuso en Early Sound Scattering 1, Early Sound Scattering 2, sáquenle foto a esto, si quieren. Reflejante, pared, pared, techo, pared, pared, techo, pared trasera toda absorbente o pared trasera a la mitad absorbente y en los laterales reflejante. Early Decay Time 0,3, 0,56, 50 milisegundos, 98 milisegundos, SFD 0,34, SFD 0,36, o sea, ya el Early Sound Scattering funciona mejor, el 2 funciona mejor que el LED tradicional 1. Early Sound Scattering 3, esta es otra variante. Esta variante ya es menor, es 0,27 me está dando, frente a 0,36 y 0,34. O sea que hasta ahora el Early Sound Scattering 2 es el que se está imponiendo. A ver,
lateral scattering 1 y lateral scattering 2. Esta es el esquema, el formato. No. Si SFD, el 10% de 0, el 10% de 0,11, ¿cuánto es? 0,01. ¿Sí? Entonces, hacerle una variación. Cualquier cosa, ya varía. Ya el LD2 suena mejor, se siente mejor que el LD1. Porque la diferencia entre uno es 10%. ¿Se entiende? Esta es la clave. O sea, estamos utilizando todo lo que vimos antes para entender esto. Lateral scattering 1, lateral scattering 2, 0,34, 0,36. Después analizan ustedes las distribuciones. Para terminar, full scattering 1 y full scattering 2. Acá quería llegar. 0,41, el mejor valor. O sea, cualquiera de los dos me está dando 0,41. Y este me está dando un early decay time más chico, que está más de acuerdo con lo que pide la normativa de AES. AES emitió un documento, ahora los muestro. Conclusión, vamos a comparar uno de estos dos con el LD1. Ahí tenemos, este es el loudspeaker encendido para esto, este es el LD1 y este es el full scattering 2. Este es el SFD. Cuanto más rojo sea, más difusión es, menos personalidad tiene el recinto, más apto para mezclar y grabar y masterizar es. ¿Sonó difícil mi frase esta? Perdón que sea tan taxativo. Repetimos. Fíjate que acá tenés SFD bajito en esta zona. Esta zona es donde se sentaría todo el mundo, un sweet spot, un productor. El SFD es chiquitito acá. En esta escala es mayoritariamente por acá anda. ¿Sí? Ahora, en el full scattering 2, prácticamente estás hablando en la zona de escucha y estás hablando de por acá. Quiere decir que este tipo de recinto es más neutro en términos de reflexiones tempranas, en términos de distribución temporal y amplitudes de outliers, que el LED de la década del 80. ¿Se entendió? Esto es lo importante. Entonces, el LED mostró ser la peor configuración de Room Acoustics. SFD presenta el mínimo en el LED. SFD es máximo en full scattering, en el 1 y en el 2. Entonces, tenemos que tener cuidado ahora con el tiempo de valoración dentro del control room para machear con las recomendaciones de AES. Entonces ya cerramos. Yo no quise poner a dónde no llegar para no herir susceptibilidades. Pero sí pongo hacia dónde creo que debemos ir. ¿Sí? Vamos a ir hacia este tipo de controles. O debiéramos ir hacia este tipo de controles. Donde todos son difusores. Los difusores introducen absorción. ¿Pero por qué si los hago de mármol? Vamos a la ecuación de Sabine, de RT60. 0,161 por B sobre S por alfa. Cuando comparemos la superficie expuesta entre una superficie plana y una superficie toda irregular. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál tiene más superficie? ¿La plana o la irregular? La irregular, totalmente. Entonces, si la irregular tiene más superficie, el denominador de la ecuación de Sabine se incrementa. Si el denominador se incrementa, el RT baja. Naturalmente, cuando pongas difusores, el RT va a bajar. No hay otra. ¿Se entendió eso? Para eso anota tiempo de relación, ecuación de Sabine, vas y la estudias. ¿Se entiende?
Entonces, vamos a ir más a este tipo de controles. Esto ya para mí es una exageración, pero conceptualmente lo que me interesa es mostrar esto, mostrar que vamos hacia este tipo de respuestas al impulso, ¿sí? En donde lo que suceda en el campo temprano va a estar muy, muy, muy controlado por difusores. Y vamos a ir también a este tipo de revestimientos. Vamos a ir, este es el interior de la sala, ¿sí? En el interior de la sala vas a ver difusores. Este es un ejemplo que se le ocurrió a unos investigadores serbios, en donde debajo tenés un absorbente de bajas frecuencias. Pero el tema de lidiar con las resonancias del recinto es otra historia. Esta es la historia nada más de lo que sucede en el tiempo con el campo temprano, que es la personalidad de una sala. Hay salas con mucha personalidad y hay salas con poca, muy poca. El control room tiene que tener poca. A ver, habría que distribuir el diseño de los difusores para que trabajen en múltiples frecuencias. Sí, pero eso es un detalle de diseño. El asunto es que está todo enloquecido, todo el mundo enloquecido con poner los difusores atrás porque hay que hacer controles LED. El control LED está mal. ¿Se entiende? O sea, no lo digo porque lo oigo. Le hice los estudios, le hice los cálculos, le hice las simulaciones. Atrás tiene muchos años de estudio esto. Y es una de las aplicaciones, una de las infinitas aplicaciones que tiene el poder medir y cuantificar la difusión temporal en un punto de un campo sonoro. O sea, para poder cuantificarlo, si podemos cuantificarlo, es la evolución del sistema dinámico. Eso es. ¿Cómo evoluciona este sistema dinámico llamado control? Y bueno, para ciertas configuraciones evoluciona mal. Para otras configuraciones empieza a evolucionar bien. A ver, acuérdense de la AES Technical Recommendation, ¿ok? Existe, está ahí abajo. Esta es la bibliografía, o sea, machear el tiempo de reverberación del control. Es una recomendación, ¿ok? Y acá viene mi despedida.